Ahí está grabando. ¿Qué pasa si no hacemos nuestra parte, entonces? Para eso tengo otro video que quiero que vean. Ah, ya. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo el primero. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cuál es la diferencia entre estos siervos? Los primeros 2 siervos trabajaron en la obra del Señor y hicieron aumentar los talentos que Él le había dado. Y el último tuvo miedo, se sintió inseguro y no hizo nada, prefirió guardarlo. Ya. Es como, Los primeros yo lo 2 siervos. Sí, hermana, diga. yo lo relaciono, lo llevo, por ejemplo, a nuestra historia familiar. A veces nos conformamos, bueno, nos dicen, no conformamos, sino que nos dicen, ¿cierto?, de buscar a nuestros familiares hasta la 4ª generación. Y yo lo veo así como, ya me dieron 4 talentos y ya, me quedo conforme con eso. Y no, yo lo trato de multiplicarlos. Y es un poco lo mismo con respecto al milagro, ¿cierto?, de los peces y los panes. Quizás comenzamos siendo uno solo, como miembros de la iglesia, pero a través del trabajo, ¿cierto?, que se nos enseña dentro de la iglesia, a manera que vamos conociendo y vamos avanzando, se va multiplicando todo. Y sabemos bien, ¿cierto?, que si el Padre quisiera hacer las cosas, el todo tiene el poder para hacerlo todo solo, pero nos da la oportunidad a nosotros de ser parte de la obra de Él, parte del plan. Entonces, somos parte de su plan. Y he aprendido también de que el plan ya está hecho.
se está ejecutando y nosotros somos parte de esa ejecución, o sea, muchos dependen de lo que nosotros hagamos. Y si nosotros escondemos ese talento, si nosotros, ¿cierto? Decimos, ponemos ese pero, como dice usted, nos estamos retrasando nosotros. Nosotros no avanzamos. Entonces, a lo mejor un día nosotros nos enseñaron cómo abrir una cuenta y hoy día estamos enseñando cómo abrir una cuenta y ese otro va a enseñarle a otro. Entonces, es una cadena y debemos tratar de que sea una cadena firme, fuerte y que no se corte. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, en que todos nacimos con talento, señora, todos nos ha dado dones, pero el trabajo nuestro es de descubrirlos y de, como decía usted anteriormente, de estar dispuestos a hacer la voluntad del Padre, a entregar el corazón, ¿cierto?, a Él y como tiene el lema usted, de ir y estar, porque Él tiene la vía. Gracias, hermanita, por su cooperación. Estos 3 siervos tenían las mismas circunstancias. Cada uno tenía distinta cantidad de talento. La cantidad de talento se podría medir como las capacidades de cada uno, o las cualidades que el Señor les permitió tener, o las circunstancias que le tocaban vivir. Pero independiente de que cada uno tuviera diferencias en eso, los 3 tenían las mismas circunstancias. Sabían que su Señor era un Señor que buscaba y cegaba donde no sembraba. Sabían que era severo. Pero los 2 primeros tuvieron una diferencia con el último. Los 2 primeros confiaron. Confiaron que iban a poder multiplicar ese dinero. El último tuvo miedo. El último no creyó. Y a veces a nosotros nos ocurre eso. Nosotros a veces fallamos por miedo a fallar, por miedo a que no somos capaces de. El del Richard G. Scott dice: confiar en Dios significa confiar en su amor, en su sabiduría y en su poder para ayudarnos. Cuando enfrentamos desafíos que parecen superar nuestras fuerzas, nuestra misión es hacer lo que esté a nuestro alcance y luego dejar el resultado en sus manos, confiando en que Él cumplirá su promesa de sostenernos. En la semana, como les decía, siempre tengo comunicación con mi hijo, y una de las cosas que me decía mi hijo es que nosotros ellos no bautizan gente. Ellos les enseñan, pero el Señor hace el milagro. Y igual, nosotros no, capaz que no reactivemos una hermana, pero sí el Señor la va a reactivar, si nosotros hacemos nuestra parte. Lo importante a entender en este concepto, y lo que trato de explicar, es que, tal como en una clase anterior lo mencioné, no hay ninguna persona dentro de la iglesia que pueda decir que no tengo nada que hacer o decir a favor de la obra. Desde la abuelita de los 99 años hasta el niño de 3 años, todos tienen su papel. Por eso les mostraba las imágenes del comienzo. Ese jovencito de 11 años que está haciendo esta clase era un niño súper simple, pero era importante. Ahí estaba enseñando a sus compañeros, a los futuros líderes. Esa hermana que estaba entregando un abrazo a su hermana y recibiéndola, podía ser el milagro que pudiera activar a esa hermana. Nosotros recordemos, hermanos, que somos los instrumentos, las manos, los oídos y la boca del Señor cuando somos guiados por Él. ¿Por qué mezclé la parábola de la multiplicación de los panes con los peces y la de los talentos? Porque están relacionadas. Si lo damos cuenta, es así. El Señor nos da medios y nos permite hacer cosas, tal como decía la hermana, tenemos oportunidades de hacer cosas. Y nosotros a veces nos restringimos. Una, por miedo, y dos, por no confiar en el Padre. ¿Quién me puede leer esta cita del presidente Russell, de Menelson? Yo puedo. Ya.
Dice, nuestra confianza en Dios aumenta cuando reconocemos que su sabiduría es infinitamente mayor que la nuestra. Al entregarle nuestra voluntad y nuestros mejores esfuerzos, permitimos que Él obre milagros en nuestra vida que nunca podríamos haber imaginado. ¿A qué se refiere el presidente Roosevelt M. Nelson cuando reconocemos que su sabiduría es infinitamente mayor que la nuestra? Hermanitos, ¿qué piensan? ¿A qué se refiere? Y a veces nosotros queremos hacer las cosas según a nosotros se nos ocurre, ¿cierto? Y no consultamos con el Señor cómo se nos aconseja. Él nos dice también que no tenemos que estar esperando que Él nos presente, sino que nosotros llevarle la propuesta, ¿Mm? ¿ya? Y Él nos va a responder en su tiempo y no estar esperando una respuesta así express al tiro, sino que tener la paciencia, ¿cierto? La suficiente confianza como para esperar su respuesta y sabemos dónde la tenemos que buscar, sabemos dónde tenemos que, cómo la va a entregar. Entonces, si no reconocemos lo sabio que es Él y hacemos nuestra voluntad, siempre va a salir para atrás, hermano, siempre. Sí, Entonces, eso es mejor verdad. confiar. Sí, eso es verdad, hermanita. Pero lo principal y lo que debemos tener claro es el hecho de que, nosotros no tenemos la sabiduría del Padre. Nosotros podemos ser algunas personas muy instruidas, podemos ser muy inteligentes, según el mundo podría pensar que nosotros somos capaces de tomar cualquier decisión. Pero muchas veces el Padre es más sabio que nosotros. El Padre sabe por qué hace las cosas. Yo puedo cuestionarme, yo puedo preguntarme, Padre, ¿por qué tal cosa? Pero lo que tengo que saber y darme cuenta y entender es que por algo es, Para algo es. para algo es. Tal como dice el dicho popular, Dios se ríe de nuestros planes, ¿cómo era? Algo así, me acuerdo que era el dicho. Que nosotros hacemos planes, pero Dios es el que decide. Uno Eh, impone, uno dispone. sí, hace su voluntad, pero es porque busca hacer lo mejor para nosotros siempre. Ahora, volviendo al tema de la clase, puede ser que nuestro talento sea muy limitado, puede ser que nuestros planes sean muy simples o nuestros peces sean muy chicos, o nosotros pensemos que no son posibles de usar. Por ejemplo, una de las primeras cosas que deberíamos pensar al escuchar esta clase es, primero, tengo un llamamiento, pero no tengo, ¿qué estoy esperando? Si no tengo un llamamiento, hago algo, en pocas palabras, estoy escondiendo mi talento en la tierra, porque yo no sé qué talento me va a pedir el Padre. Esta escritura es muy bella y es una escritura que complementa todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad, porque mi gracia es suficiente para todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces yo haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Esta escritura habla del concepto de que no debemos pensar o sentir que nuestras debilidades son, ¿cómo decirlo?, una desventaja. Nuestras debilidades son el medio por el cual el Señor nos pide que nos humillemos delante de Él y que busquemos su guía. Y Él nos dice que con su gracia hará que las cosas débiles sean fuertes. Puede ser que yo en este momento no sea un experto en historia familiar, o puede ser que en este momento yo no sea un supercapo y me sepa toda la escritura, o capaz que en este momento me falta mucho para pasar adelante y dar un discurso, o capaz que me cuesta mucho poder leer escritura o compartirla. Pero eso no significa que no podamos hacerla. Solamente debemos arrodillarnos al Padre, pedir e intentar, y Él nos va a ayudar a cumplir. Y esta escritura de Doctrina y Convenio 6, 34, 36
Me gusta mucho porque habla de algo muy importante que tenemos que tener presente. Así que no temáis, rebañito, haced lo bueno. Aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. Mirad hacia mí en todo pensamiento. No dudéis, no temáis. El Padre no nos dice que cuando sintamos que no podemos, lo busquemos. El Padre tampoco nos dice que hay cosas que no podamos hacer. Él nos dice que si nos edificamos en Él, prevaleceremos. Y que si todo nuestro pensamiento está hacia Él, seremos fuertes, podremos superar cualquier cosa. Hermanos, tal como mencionaba la hermana adelante, somos parte de la obra. La obra puede seguir progresando sin nosotros. La obra puede seguir creciendo, pero el Padre en su infinita sabiduría y en su amor infinito nos da la oportunidad de poder participar. Y esa oportunidad de participar es la oportunidad de que podamos hacer y ser instrumentos en sus manos para bendecir a otros. Cuando nosotros trabajamos en la obra, trabajamos dentro de la iglesia, hacemos alguna cosa, ayudamos a alguien, son momentos muy preciados para nuestras almas, porque uno nos permite desarrollar nuestra facultad de poder entregar servicio, nos permite sentir el amor de Cristo, nos permite crecer espiritualmente, nos permite desarrollar talentos que sabíamos o pensábamos que no teníamos, porque confiamos en el Padre. El día lunes, cuando conversaba con mi hijo, yo le recordaba algo que había escuchado hace mucho tiempo. Yo le recordaba, hijo, tú en la obra tienes que aprovecharla, tienes que aprovechar cada momento. Porque alguna vez algún líder me dijo que los 2 años en la misión son como 50 años siendo miembro en crecimiento espiritual. Y eso es porque él como elder vive 24/7 dentro de la obra. Está en cada momento, en cada pensamiento, en cada acción, en todo centrado en Dios. Nosotros, al vivir en el mundo, efectivamente no podemos estar concentrados 24/7. Tenemos muchas cosas que hacemos. Pero los pequeños panes y los pequeños peces que entreguemos al Señor, en ese momento tenemos oportunidad de crecer y de poder crecer espiritualmente y desarrollar estas facultades que el Señor nos pide. La obra del Padre es una obra de amor. Eso lo sabemos. En una clase anterior compartía que la obra y la gloria de Dios era lograr la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y eso significa que todos podamos ser felices. Significaba que pudiéramos vivir en familia. Significaba que pudiéramos ser sellados. Y en eso estamos nosotros involucrados, todos los que estamos en este grupo. Nosotros estamos trabajando por los que están a este lado del velo y los que están al otro lado del velo. Nuestra visión es súper importante. Nosotros somos las manos de los que están en el mundo espiritual esperando. Nosotros somos los medios del Padre para poder llevar las bendiciones a ellos. Y por lo mismo, tenemos que tener presentes estos conceptos. Y lo principal, hermanos míos, recordar que todo lo que hacemos dentro de la iglesia, no lo hacemos por el obispo, no lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos por Jesucristo, por nuestro hermano. Él fue nuestro mayor ejemplo. Jesucristo no colocó peros al momento de servir. Jesucristo se entregó plenamente a cada uno de nosotros. Nuestro hermano siempre nos tenía presente en su corazón. Y aún en su momento de mayor sufrimiento, en su momento en el cual se sentía totalmente abandonado, en el cual había sufrido todo, en su corazón todavía sentía ese amor por nosotros, al decir,
Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. La idea de esta clase, hermanos míos, es que primero nos demos cuenta de que nuestros pequeños panes, de nuestros pequeños peces, son importantes en la obra. Segundo, no debemos ocultarlos, no debemos guardarlos, no debemos limitarlos. Debemos confiar en el Señor. Si confiamos en el Señor, nos entregamos al Señor y hacemos su voluntad, seremos parte, viviremos milagros. Eso yo lo sé, hermanos míos, porque lo he visto en mi vida. Y lo sé porque el Señor lo muestra en cada momento y en cada circunstancia. Como les decía al comienzo, todos los días ustedes viven milagros. Ahora sean parte del milagro. Seamos parte del milagro. Entregando nuestros peces y nuestros panes. Les dejo esta clase con mucho amor, hermanos míos. Y disculpen la cortita, pero era concisa y precisa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanitos, ¿qué decirle? Como les decía al comienzo, esta es una clase que se preparó con mucho cariño. Me tocó mucho cuando el hermano me compartió, mi hijo me compartió esto. Él me contaba que había habido circunstancias muy duras en la semana y que el Señor le enseñó varias lecciones. Y una de las lecciones que le enseñó fue eso, de que solamente debe ocuparse de entregar sus panes y sus peces, nada más, porque el Padre iba a hacer los milagros. Y el sentido de esta clase era que cada uno de nosotros pudiera entender y comprender que somos, uno, importantes dentro de la obra, dos, que todos influimos en otro, y tres, que debemos ser valientes y confiar en el Señor. Los felicito a cada uno de ustedes por estar aquí en esta clase, por darse el tiempo de poder participar. Y también espero esta clase les pueda servir. Para terminar, lo vamos a hacer con una oración. Y hermano,